continuar con la providencia de Dios. Amén. Vamos a ver si esto se arregla. Entonces, prefiero usar el solapero. Ok. Vamos a... Como les dije, Dios me ha dado una voz de trompeta. Y con la ayuda del Señor vamos a poder continuar estudiando. ¿Qué estamos estudiando, hermanos? La providencia de Dios. Muy bien, la providencia de Dios. Y hemos tomado varios pasajes, pero si queremos recordar un pasaje en esta noche en especial es Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? ¿Se lo saben ya de memoria, creo? Ajá. ¿Qué más? Y sabemos. Muy bien. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Padre, venimos delante de tu presencia en esta noche. Toma del carbón encendido de tu altar, pásalo por mis labios. Ayúdame, oh Dios, a instruir, a enseñar a tu pueblo lo que yo también estoy aprendiendo junto con ellos. En el nombre de Jesús nos cuidaremos de darte todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza. Gracias, Señor. Amén. Tomen asiento, amados. Y ha sido todo un desafío, ¿verdad? Ir aprendiendo, ir conociendo sobre la providencia de Dios. Sobre la providencia de Dios. Y dijimos que providencia como palabra en sí misma no la encontraríamos en la Escritura. Pero la teología de la providencia nos dice que la Biblia está llena, desde Génesis a Apocalipsis, revelándonos cómo Dios interviene en su mundo. Y que providencia es una palabra compuesta que quiere decir ver por anticipado, ver por anticipado. Nosotros no podemos ver por anticipado, Dios sí. Y como Él puede ver por anticipado, Él interviene en las diferentes circunstancias, situaciones, riesgos, peligros, oportunidades, resultados que nosotros no vemos, pero que Él sí sabe, Él interviene. Este es su mundo. Y hemos visto que la providencia tenía tres cosas específicas que la podían describir. Una era que Él era proveedor. ¿Recuerdan? Cuando esto iba a hacer un pequeñito repaso, Él está caminando con su hijo al monte Abraham, ¿verdad? Con Isaac. Dios le ha pedido que los entregue en sacrificio y el niño adolescente ya se da cuenta y le dice: papá, tenemos la leña, acá está para hacer el fuego y el cordero. Yo pienso que fue como que un cuchillo se le atravesó por la garganta a Abraham, ¿no? No le dijo, tú eres, le dijo, Dios se proveerá. Y desde ahí vamos entendiendo algo que estoy leyendo en el libro ya le dije, del Dr. Piper, es un libro que estoy complementando lo que estamos estudiando, ya que estamos llevando teología sistemática de Wayne-Grudem, pero estoy complementando porque John Piper, el pastor que ya se ha retirado, creo, de la iglesia Bethel Baptist Church, él ha escrito todo un libro, es más o menos así de grueso, sobre lo que es la providencia, ¿no? Y él dice qué importante es que entendamos nosotros que la Biblia es más que palabras, más que palabras escritas. La Biblia es un conjunto de enseñanzas, de principios, de historias, de relatos que nos revelan a Dios, que nos revelan cómo Dios actúa, cómo Dios interviene. En ese caminar, por ejemplo, de Abraham con su hijo, en ese momento de difícil situación, ¿qué nos revela de Abraham? Su plena confianza, su plena seguridad en que Dios iba a intervenir, porque dice, Dios se proveerá. O sea, yo sé que voy a llegar a ese altar y sé que lo voy a poner a mi hijo, no sé cómo va a ser Dios, pero Dios va a proveerse. ¿Ustedes mantienen esa esperanza hasta el último?
Eso es creerle a Dios. Eso es lo que nos está enseñando, ¿no? Lo primero es que la providencia de Dios nos enseña a tener la claridad de que Dios es un Dios provisor, un Dios que provee, no de vez en cuando, no de una manera general. Cuando hablábamos de la doctrina de Dios, ¿se acuerdan? Decíamos que algunos creen en el determinismo, que algunos creen que pues Dios es parte del cosmos. Otros dicen, bueno, Dios echó a andar la maquinaria del mundo y se fue a dormir y por eso el mundo está hecho un caos y por eso hay tanta maldad, tanto odio y tanta guerra. No. Esto no es un engranaje que Dios puso ejes y que da vuelta y que cada cierto tiempo es la estación, cada cierto tiempo es agosto, cada cierto tiempo es abril. No. ¿Saben qué es lo maravilloso, hermanos? Que Dios interviene todos los días en su creación. Tú nunca podrás ver un mismo amanecer, porque Dios dibuja el amanecer cada mañana. ¡Wow! Tú nunca verás un mismo sunset o atardecer de la playa. Podrás ver el sol, podrás ver que se esconde detrás del inmenso océano, pero nunca será igual que el del día anterior, porque Dios dibuja cada día su atardecer. Dice la palabra que Él viste a los lirios del campo. Eso quiere decir que para que la flor germine está ahí su voluntad. Y dice que Él alimenta a las aves de los cielos. Y entonces Él es el que provee esos granitos que caen por ahí, que la ave viene y se lo come. Ah, pero tú puedes decir, no, es que la planta cubre su ciclo y ni... No. Yo te voy a decir porque yo sí soy jardinera. Si no le pica un gusano, sale la flor. Pero si la mosca viene y le pica, la infecta con el mosquito, la mosca blanca que le dicen, se acabó la flor. O sea, aún tiene que ser protegido. ¿Se acuerdan? Ajá, ahí está en la Biblia. Providencia de Dios. Cuando estaba Jonás, que salió, que el pelo arrojó, que ya dijo, ya voy a ir a Nínive, y va y predica, el pueblo se arrepiente, Jonás medio molesto, ve que hay una calabacera, que Dios la hizo crecer, dice, de la noche a la mañana. Y bueno, Jonás dijo, qué bueno, porque acá tengo sombra. ¿Y qué hizo Dios? Dice que le mandó un gusanito y para el día siguiente ya estaba seca la calabacera. Y se molestó Jonás, porque sabe que en todo está la mano de Dios. Dijo, este pueblo que ni bien le prediqué se arrepintió, no le hiciste nada. Y esta calabacera, y le dijo, yo hice la calabacera en un día y yo la desinflé en otro día. ¿Están entendiendo lo que es la providencia de Dios? Él controla todos los días. No es un día calcado de otro. Él en cada circunstancia, en medio de cada situación, está obrando. Está obrando. Me suena cada rato cuando estoy pensando en la providencia de Dios, sé que está sobrando, ¿no? Lo hemos cantado tantas veces, nos gusta la tonada, pero le entendemos, comprendemos que realmente Dios está obrando en medio de nuestros errores. Y eso fue lo que hablamos la semana pasada, que el mal existe, el mal no es una alternativa, no es una opción, ¿verdad? Existe, no es una alternativa, no es una opción, el mal está ahí, pero sin embargo, hemos aprendido algunas cosas que quiero resumir en esta noche. Primero, Dios usa todas las cosas para cumplir sus propósitos e incluso usa el mal para su gloria y nuestro bien. Y lo demostramos la semana pasada, pero estoy haciendo el resumen de lo que aprendimos. ¿Quién me da un ejemplo de eso? Citamos un montón de pasajes. A ver, muy bien, José, alientan mi corazón cuando responden. José le dijo a sus hermanos, ustedes pensaron mal para mí y lo hicieron con mala intención y me vendieron y me quisieron ver muerto, pero Dios en medio de esa maldad de ustedes obró para su gloria. Vayamos a Romanos 9, 14 y 24, vamos a leerlo ahí. ¿Qué dice? ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo.
Si Dios tiene el control de todo, si Dios se la sabe todo, si Dios hace todas las cosas, ¿qué diremos entonces? ¿Que Dios es injusto? No, de ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. O sea, en toda circunstancia y en toda situación, lo que Dios quiere que tú y yo entendamos, que no debemos tener tanta preocupación de que si este fue mal o no. Dios va a intervenir para traer gloria y alabanza a su nombre. ¿Cierto? Vimos el ejemplo de Faraón, que él endureció su corazón, pero también dice que Dios endureció su corazón. Pero dentro de ese corazón duro, que era responsable del mal que hacía, y ahora lo vamos a ver, Dios lo tornó para que vieran qué poderoso era el Dios de Israel. Con qué mano fuerte, con qué mano poderosa lo sacó de un Dios tan duro, de un Dios tan, de un rey tan arrogante como era Faraón. Él se creía Dios. Él se creía Dios, pero Dios le demostró que no era ningún Dios, que era como cualquier humano, que sus hijos se morían como cualquiera, y se murió su primogénito y hasta ahí se dio cuenta que él era de carne y hueso como los demás, y dijo, sí, que salgan de aquí. Entonces Dios dice ahí claramente, yo mostré mi poder a través de él. Y mi nombre fue proclamado. Porque ¿qué decían las leyendas? ¿Se acuerdan como la mujer que estaba en el muro? No, todos sabemos cómo Dios lo sacó de Egipto. Todos sabemos con qué poder lo sacó de Egipto, del lugar donde estaban. Todos sabemos. ¿Tú sabes con qué mano poderosa Dios te ha arrancado de la condición de pecado en que estabas? Tú sabes de las cosas que Dios te ha... A veces no tenemos entendimiento ni comprensión, hermanos. Pero en medio de alguien que te quiso hacer daño, en medio de alguien que quiso destruirte, en medio de alguien que quiso traer envidia, celo o contienda, Dios estaba glorificando para que tú no seas destruido. Aún para que de repente te conviertas y te vuelvas a Él. En medio de cuántos divorcios han conocido muchas veces al Señor. En medio de cuántas situaciones duras. A veces con la pérdida de alguien enfermo, con un cáncer que se ha revelado y de pronto te vuelves a Dios. Eso malo, Dios lo torna para bien. Amén. Para que busques al Señor. Yo me acuerdo claramente, en este momento viene el testimonio de las palabras de mi madre cuando todavía no se había convertido a la fe. Me dijo, ahí está pues, tú que te has pasado predicando a tus hermanos, tú que te has pasado metida ahí en la iglesia, que no has ni terminaste la carrera y te fuiste, que Dios te había llamado para ser evangelista, ahora que estoy aquí. Ella estaba postrada ahí en el Loaiza, hermanos, entubada. Ya su hígado había colapsado, tenía un tubo aquí, era totalmente icterizada porque el cáncer al hígado que le habían detectado. Y el doctor dijo, es imposible abrir porque está llegando al páncreas. Y esas fueron las palabras de mi mamá, me acuerdo. Yo la miré y la vi, y sí, pues estaba para morirse. Recuerdo regresar a mi casa y meterme en mi cuarto y decirle, Señor, yo sé que no ha hablado ella, que ha hablado el diablo, pero tú no me vas a dejar en vergüenza. Señor, sánala o llévatela, porque igual yo te voy a glorificar. Ella va a pagar las consecuencias de sus pecados. Siempre se le dijo, no coma chancho, no tome licor, y las dos cosas le gustaban abundantemente a mi mamá. Así que ella va a ver las consecuencias de su pecado. Yo no te voy a culpar de nada, pero tengo 2 hijos y están pequeños, y no los puedo dejar porque yo era su única hija mujer. O la sanas o te la recoges. Para el día viernes, hermano, mi mamá era otra persona. Los médicos tuvieron que abrir y me dijeron que ese hígado no era el que mostraba la ecografía, las resonancias y todo lo que le habían hecho. Que lo habían punzado, lo habían hincado y era un hígado completamente sano. A pesar que le sacaron una bola de este tamaño. Era como un cristal. Ese es el poder de Dios, hermanos. Mi mamá vivió después de esos 17 años más.
Pero necia, siguió comiendo chancho y chicharrón y le volvió a dar cáncer al hígado. Yo le dije, doctora, ¿le ha vuelto? No le ha vuelto. No le ha vuelto. Una persona con cáncer que no lo supera 5 años no sobrepasa. Eso fue hace 17 años. Esto debe haber sido que ella hizo alguna hepatitis, alguna de las transfusiones posiblemente en sus procesos operatorios. Eso es lo que mayormente causan un hígado cirrótico. Pero yo vi la gloria de Dios. En medio de esa circunstancia mi mamá se convirtió y tenía una fe más grande que la mía. Y cuando yo salía y quería ir a predicar, decía, yo me quedo con mis nietecitos. ¿Se dan cuenta? En medio de una circunstancia dura, Dios la tornó para bien. Así que Dios tiene el poder para que lo malo, lo que otros hacen o levantan para destruir, tornarlo para bien. Él tiene esa capacidad. Ojo, pero segundo principio que aprendimos la semana pasada fue que Dios nunca hace mal. Nunca hace mal y nunca se debe echar la culpa del mal a Dios. Él nunca hace mal. Nosotros sufrimos las consecuencias de nuestros pecados, pero Dios nunca hace mal. Marcos 14:21 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ahí entra nuestra libertad, esa elección que tú tienes de hacer el bien o el mal. Yo siempre escuchaba antes, no decía, pero ¿qué culpa tiene Judas si alguien lo tenía que entregar al Señor? A él le tocó, porque fue su decisión, le ganó la codicia. No le pueden culpar a Dios de mal. No hubo en él una motivación, ay, no quiero venderlo, pero lo tengo que vender. No. Él dijo, ¿cuánto me das? Y te lo entrego. O sea, hubo una decisión, hubo una disposición en él para venderlo. Nadie lo obligó. Entonces, el mal existe. Dios lo puede canalizar para bien cuando son sus hijos, pero Dios nunca hace el mal, porque Él es el Señor de todo bien. Amén. Él es el Señor de todo bien. Así que hay de aquel que hace el mal. Y ahí vamos a ver algunos pasajes que considero que son importantes porque Jesús lo reafirma. Y quiero que se quede bien grabado en su mente. Dice Mateo 18:7. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Un chisme, un mal comentario tuyo está siendo de tropiezo para algún hermano. Ay, bueno, me tocó el chisme a mí, qué pena. No. Tú eres responsable de eso. Por eso dice, los tropiezos van a venir. Caí por tal situación, me pasó tal cosa o tal circunstancia. Pero eres responsable si has sido piedra de tropiezo para alguien. Así que tenemos que arrepentirnos. El Señor Jesús es fuerte en esto. Y dice, de aquellos que somos piedra de tropiezo para otros, mejor nos amarramos una piedra de molino al cuello y nos tiramos al fondo del mar. Porque muchas veces, hermanos, un cristianismo inmaduro, un cristianismo quejón, murmurador, rajón. Sí, ay no, que la hermana Charo es así todo el tiempo. No, olvídese, está acarreando pecado. A mí nunca me ha gustado decírselos, porque yo digo, Señor, tú eres el que me defiende. Pero ahora que yo miro las consecuencias y las implicancias que tiene en la vida, el ser tropiezo y la advertencia, miren, para que Jesús diga, ay, por quien vienen los tropiezos, es para que nos dé miedo. ¿No les da miedo a ustedes? Cuando yo entendí esto, hermanos, a mí se me quitaron todas las ganas de criticar contra las personas. Porque a veces yo era muy buena para mirar la paja del ojo ajeno. Créanme que soy evaluadora, pues, hermano. A mí me formaron para evaluar, para ver las características, para ver las fallas, los defectos, para ver por dónde viene el error. Para eso me he entrenado y me he capacitado a todo nivel y a todo terreno. Pero guardo mi boca ahora y me cuido.
de que si no va a ser para edificación y si no se lo puedo decir a la persona, mejor no lo digo. Porque los tropiezos van a venir, pero hay por quien vienen los tropiezos. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Cada ser humano, quiero que entiendan esto, es responsable del mal que hace. Ay, se me chispoteó. No, eres responsable del mal que haces. No dejes que el diablo te engañe. Y así, jóvenes, a muchos de ustedes el diablo les ha engañado. Y a veces son respondones, irresponsables con sus papás, ociositos. Algunos son ociosazos, ¿no? Ya que pues por fiesta, por navidades, duerman un poquito más, ya con descendencia. Pero lo natural es que un joven debe ser aguerrido, dispuesto, habilidoso, hacendoso, siempre colaborador, siempre con esa disposición de honrar a su padre, que es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa. Mamá, ¿en qué te ayudo? Papá, ¿en qué te ayudo? No, viejita, descansa ahora. Aunque tú la veas joven y guapa, así como mi querida Erika, pero tiene 2 muchachos fortachones ahí. No, mamá, acá nosotros somos. Y eso es maravilloso, hermanos, porque están añadiendo bendición a su vida. Bendición a su vida. Y no pregúntenle a mis hijos. Ese fue el primer mandamiento que les enseñé. Porque yo sí he sido una madre que yo les pido perdón, así como les digo, le he pedido perdón muchas veces a ellos, porque yo soy una madre bien exigente. A mí se me aplicaban en la casa que yo gano y que yo me gasto toda mi plata. No, acá dejas tanto para la casa y tanto para esto. Si quieres, si no, ahí está la puerta. Y lo digo con verdad, ¿no es cierto, Carlos? Él era más noble, mi hija era más brava. No, porcentaje me discutía Emily, pero él nunca. Si yo le decía el 50%, el 50% dejaba. Mi hija no, decía, no, pero yo recibo poquito. Ella todavía peleaba, pero nunca les dejaba. Y ahí, pero no les ha ido mal. Amén. Dios les ha dado de más. Les ha permitido ser bendecidos para bendecir. Porque son el primer mandamiento. Créele a Dios, hermanos. Créele a Dios, no le creas a los hombres. A mí me han dicho que tú eres dura, pero yo le he creído a Dios y he visto la buena mano de Dios. He visto la buena mano y la fidelidad de Dios. He sabido creerle a Dios antes que a los hombres. Y a veces la lógica de Dios no es mi lógica ni es la lógica de los psicólogos, pero es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra que los hijos que honran a su padre y a su madre les va bien. Es el primer mandamiento con promesa y yo le creo a Dios. Entonces, en la providencia de Dios, cuando tú eres alguien que le cree a Dios y cree que lo que está escrito, así como vimos cómo proveyó para Abraham, Dios se proveerá, hijo mío. Y cuando ya él estaba por sacrificar a su hijo que tanto amaba, Dios le puso ahí la oveja. Le dijo, no, Abraham, ya sé que me temes, ya sé que me crees, ya sé que tienes fe en mí. Ahí está el cordero. Cada situación, hermanos, es un pasaje de las Escrituras, es una experiencia vivida para que tú y yo saquemos la lección aprendida y la apliquemos a nuestra vida. Mira lo que dice Isaías 45:7, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. En este pasaje vemos que aunque Dios crea la adversidad, Él no hace el mal. Si tú lees toda la Escritura, hermanos, y yo he estado tratando de ver algunos pasajes más, ninguno culpa a Dios de mal. Ninguno. Y en Job he tratado de mirarlo con más detenimiento porque Job era justo, Job era alguien que amaba a Dios, alguien que buscaba a Dios, pero él no culpa a Dios de mal. Él más bien mira en él y quiere encontrar en él cuál es su pecado, cuál es su falta, por qué está pasando eso, pero él no le atribuye a Dios el mal. Y él confía y cree y después dice, cierto, no te conozco. Y a veces, hermanos, hay actitudes en nuestra vida porque como Job no conocemos a Dios. De oídas le oímos. Tenemos letra de Biblia, pero no tenemos experiencia de Biblia, no tenemos verdad de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que necesitamos. Más que letra, necesitamos experiencia, necesitamos que esas enseñanzas, ¿verdad?, se queden en nosotros. No solamente el conocimiento del pasaje como letra, sino como experiencia vivida. Y eso no lo cambia nadie, eso no lo quita nadie. Nadie te podrá quitar esa fe inconmovible en aquel que hace las cosas cada día para la gloria y la honra de su nombre. Dice el Señor que Él
en toda circunstancia. Él crea todas las cosas, pero todas para que traigan gloria y honra a su nombre, pero no dejará sin castigar al que practique el mal. Todo esto indica que la causa secundaria, seres humanos, ángeles, demonios, son reales. O sea, los demonios existen. La maldad existe. La maldad no es un cuento, hermanos. La maldad existe. Los odios existen. Estaba escuchando ahora un poco una entrevista que le hacían a la señora Boluarte creo que es, no sé, Boluarte. Y ella decía, ¿no? Les han dicho que yo he usurpado el poder, que yo he sido la causante de esto y la gente que está viniendo, porque están viniendo, ¿no? Mañana es el paro, creo que Dios tenga misericordia del país. Vienen con un odio, pero que han engendrado con mentiras. Y ella decía, ¿por qué tanta maldad? Yo decía, no, los malos dicen maldad. Pero es verdad, la maldad existe. De alguna manera tienen que generar los odios, ¿no? Las diferencias. ¿Acaso, hermano, Lima está lleno de gente que ha nacido acá en Lima? Mi mamá era ayacuchana. Estamos llenos, Lima estamos llenos más de provincianos que de limeños. Somos más los que vivimos en los conos, Panamericana Norte, Sur, Vía El Salvador, y somos de todas las sangres aquí, ¿no? Entonces, pero se vende pues una falsa verdad, se engendra odios y tenemos problemas sociales severos en nuestra nación. Así que la maldad existe, son reales, pero los seres humanos en efecto causan el mal y son responsables por el mismo. O sea, esa responsabilidad no la podemos dar a otros. Esto es muy importante. Acá anoté un pensamiento de Juan Calvino, dice, Dios se sirve de los impíos y doblega su voluntad para que ejecuten sus designios, quedando sin embargo el limpio de toda mancha. Lo mismo que Nabucodonosor, lo mismo que muchos pasajes bíblicos que hemos visto, muchas historias bíblicas que hemos visto, que ellos eran malos porque eran malos. Y que iban a destruir el pueblo de Israel porque eran unos conquistadores y querían más territorio. Pero Dios lo canalizaba para corregir a su pueblo, para hacerle que se vuelvan a Él, ¿no? Ya vimos la semana pasada también, les mandé guerras, les mandé hambre, les mandé peste. ¿A nosotros qué nos dirá? Para que nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón. Les mandé COVID-19, les mandé Omicron, un terremotito, les mandé tal cosa, se volvieron a mí, así no le dice el Señor, pero no te volviste a mí. Que Dios nos ayude, hermanos, amén. Dios está limpio de todo eso, en Él no hay mal. Entonces estamos quedando que el punto 2 es claro, la maldad Dios no la va a dejar sin castigo, no la va a dejar sin corregir, sin juzgar, pero Dios no puede ser culpado de ningún mal. Tercero, Dios va a corregir. Ojo, ahí está, no tendrá por inocente al culpable, ¿no es cierto? Dios nunca hace el mal y nunca se le debe echar la culpa del mal, pero Dios juzgará correctamente a quien hace el mal, a las criaturas morales por el mal que han hecho, y les aplicará su chiquita, les aplicará su castigo en su momento. A veces tú dices, pero yo hice tal maldad y no me ha pasado nada. ¿Qué dice? Yo tengo misericordia de quien quiero tenerla. ¿Y la misericordia qué cosa es? Que te prolonga un tiempo para que puedas arrepentirte. O sea, la misericordia de Dios no es otra cosa, hermanos, que darnos tiempo para el arrepentimiento. Cuando Dios me habla y me enseña todas estas cosas, yo siempre tomo un tiempo para orar y pedirle perdón a Dios por mis pecados. Por algunas cosas que de repente he actuado con injusticia, de repente no he obrado equitativamente, de repente debí dar más, de repente debí compartir más, de repente debí ser más generosa con algunas personas, de repente debí ayudar más. Nosotros tenemos que mirar, hermanos, en la gracia y en la misericordia de Dios, que si Dios por las cosas que hacemos no nos cae ahí mismo a palo o con látigo, ¿no? O ya, pero tal persona no viene hace 6 meses y mira, no le pasa. No. Para Dios de repente eso no es nada de tiempo, si para Él 1000 años son como un día.
En nosotros que somos finitos es, uy, ¿cuánto tiempo ha pasado y el hermano no? No, hermano, no. Dios correctamente culpa y juzga a cada criatura que hace el mal y lo hará en su momento. ¿Qué dice Isaías 66, 3 y 4? Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos, ¿qué cosa? Escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. ¿Recuerdan a Amós que vimos la semana pasada en el capítulo 4? Les mandé hambre, les mandé peste, les mandé guerra y nadie respondió, no se volvieron a mí. ¿Y qué aprendíamos en Romanos 8:28? ¿Cuál es nuestro texto lema de la providencia de Dios? Los que aman a Dios y a los que responden a su llamado, ¿no es cierto? Todas las cosas ayudan a bien. El que ama a Dios, hermanos, le teme y guarda sus mandamientos. El que le ama a Dios, le teme y guarda sus mandamientos. Dios se vuelve, hermanos, como algo que es un freno para que te descarríes por completo. Que fallas, que hay tropiezos, sí, pero te vuelves a Dios, te arrepientes, hermano. Cada día te levantas y pides perdón por tus pecados. Traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Dios va a juzgar con justicia. Así es que si has estado peleando contra Dios, que yo no quiero ir a la iglesia, que me llevas a la fuerza, créeme que es la misericordia de Dios. Creen, jóvenes, a veces los jóvenes, ya yo no quiero ir a la iglesia, pero tengo que ir porque mi mamá me lleva. A todos nos han dicho lo mismo. A todos nos han dicho lo mismo. No son angelitos que tienen alas. Son pecadores arrepentidos. Pero a los jóvenes que creen que están peleando contra su mamá, contra su papá, les digo, están peleando contra Dios. Y Dios más bien en su misericordia está haciendo que sus padres perseveren con ustedes, perseveren. Llegará un momento en que sus padres ya no podrán perseverar, ya tendrán ustedes 18, 20 años y harán lo que quieran hacer. Pero si son de Dios, no quedará sin castigo su desobediencia. Amén. Dice claramente, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, o sea, yo quiero hacer lo que me da la gana, yo también escogeré para ellos, ¿qué cosa? Escarnio. Y traeré sobre ellos, ¿qué cosa? Lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos. Así es que no estamos portándonos mal delante del papá, delante de la mamá, o delante del esposo, o delante de la esposa. Es delante de Dios. Porque el único santo y limpio es Él. Amén. Dice también la palabra aquí, en Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Sí, pues Él nos hizo a su imagen y semejanza, pero entró el pecado y todos nos desviamos a hacer lo malo. Así es que el hombre siempre, ojo, siempre a los ojos de Dios será responsable de sus acciones. Así sea un demonio, el que hace el mal merece castigo, ¿no? Así sea un demonio, el que hace el mal merece castigo. Cuarto punto, y con eso terminamos en esta noche. El mal es real, no una ilusión, y nunca debemos hacer el mal, porque hará daño, nos hará daño a nosotros y hará daño a otros. Amén. Nos hará daño a nosotros y hará daño a otros. Y ahí viene una herramienta poderosa. No sé por qué hoy día en la mañana, ayer hice la clase y hoy día en la mañana ya me levanté un poco más confiada, más tranquila, pero de pronto Dios me puso una carga sobre la oración y dije, ¿qué? ¿Quieres que cambie el mensaje a esta hora? Y estaba tentadísima de traer algo sobre la oración, pero al final de la tarde creo que entendí, ¿no? Todo esto, hermanos, todo esto que aprendemos, que estudiamos, que comenzamos a entender, no lo podemos llevar a práctica
sin el poder de Dios. Sin el poder de Dios. ¿Y cómo viene el poder de Dios a la vida del cristiano? A través de la oración. A través de la oración. Es la única forma que tú hagas descender el poder de Dios a tu vida. Es la única forma que tú sobrevivas. El aire del espíritu, del hombre espiritual, es la oración. Ojo, así como del cuerpo físico, el oxígeno es la vida del hombre. ¿Qué pasó sin oxígeno en el COVID-19? Sin oxígeno, comienza tu agonía, cada vez tu capacidad pulmonar baja, sigue y mueres. Sin oración, tu hombre espiritual pierde capacidad y mueres nuevamente espiritualmente. Por eso nosotros vemos ahí en las Escrituras que el Señor en la oración lo primero que nos pide, ¿qué dice en Mateo 6:13? Líbranos ¿de qué? Del mal. Nuestra oración debe ser líbranos del mal, pero es en oración, no es de otra manera. Es cuando te metes con Dios, donde te confiesas a Él. Tal vez aquí no, porque acá son oraciones generales que como iglesia nos ponemos de acuerdo. Esa oración que dice Santiago, vengan 2 o 3 ancianos, oramos por la nación, por la presidenta. Pero ahí en el cuarto, ahí en tu lugar secreto, en el baño, donde tú quieras, eres tú con Dios, tú y tus necesidades. Recuerda, es un Dios personal. Si Él viste los lirios del campo, si Él dibuja todas las mañanas un amanecer, no es que sale una copia del amanecer y se proyecta, no, Él dibuja cada mañana un amanecer, Él dibuja cada tarde un sunset, Él viste a un pájaro, dice que no se cae un pajarillo al suelo si no es voluntad. Punto, con eso tienes. O sea, sí, los pájaros van a morir y la gente come los pájaros, ¿no? Pero Él sabe cuál es el que va a caer. Así que tú tienes que ir a Dios en oración. Jesús nos mostró por qué era imperativo. Él no hacía nada sin orar. Él no comenzó su ministerio sin meterse 40 días de ayuno y oración, por el amor de Dios. Y en ese ayuno y oración fue que vino lleno del poder del Espíritu Santo y pudo enfrentar a Satanás con todas las tentaciones que le dio. Entonces, hermanos, nosotros no podemos tener una vida renovada, estimulada, ahí toda poderosa, si no hay oración en nuestra vida. Y confesemos nuestros pecados, hermanos, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Lo que más descuidamos en nuestra vida es la oración. El diablo nos quita, sacamos tiempo hasta para venir a la iglesia, para cumplir con nuestros cultos, pero para sacar un tiempo de oración diario en nuestro hogar, es bien batalloso, hermanos. De repente para ustedes es más fácil, pero yo arranco mi mañana pensando, Señor, voy a orar. Me levanto, me arrodillo un ratito, tengo que poner eso, voy a ir poniendo el agua, voy a ir y así. De pronto cuando me doy cuenta, ya estoy preparando el jugo de la mañana, ya estoy, digo, ay Dios mío, Satanás, que el Señor te reprende. No, voy a sacar mi tiempo. Y ya me gana la cocina otra vuelta, no he ido al mercado, me faltó esto. Voy y vengo, no. Ahora en la tarde sí, tengo que avanzar este tema. ¿Se dan cuenta? Eso me pasa a mí, pero como ustedes son más espirituales, seguro que ustedes lo primero que hacen es orar. Pero es una batalla. Pero yo entiendo, hermanos, que si el diablo nos gana el día, podemos pasar días y días sin orar. Nos sentimos menos culpables porque decimos, no, lunes, miércoles y viernes, ahí estoy en la oración. Que cabeceando, pero estoy. Y es algo. Gloria a Dios por los que lo hacen y ojalá que tú también, que toda la iglesia lo hiciera, porque lo debería hacer, porque todos necesitamos orar los unos por los otros y acostumbrarnos a levantarnos temprano para la oración. Pero ¿qué de esa oración sin que nadie nos obligue? ¿Qué de esa oración porque yo necesito estar con mi Padre, recibir instrucciones de Él? ¿Qué de esa oración? Líbrame del mal, líbrame de esta tentación, líbrame de esta Jezabelita que estoy viendo en el trabajo, de este impío que está bueno en la universidad. ¿Qué de esa oración? ¿Qué de este compañero mundano que me gusta en el quinto, en el cuarto grado? Hermanos, tenemos mucho por qué orar, porque la carne es débil y el diablo se aprovecha.
líbrame del mal. El mal existe, no es un juego. Y la Biblia nos enseña a ayudar a otros que se están extraviando del mal camino. Hay veces que uno, como está metido en su casa, uno no se entere mucho, pero entre ustedes que son amiguitos, ¿no? Y que andan por ahí, dicen, uy, si a fulano le está gustando una fulana, no, si yo lo vi a tal. ¿Estás orando por él? Porque dice que si tú haces volver a alguien de su mal camino, te cuenta para la gloria del cielo. ¿Qué dice Santiago 5, 19 y 20? Que oremos, que ayudemos, ¿verdad? Santiago 5. (19 y 20). Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Así que Dios nos dice, no solamente no hagas el mal porque te vas a hacer daño a ti mismo, sino también, más bien, salva a otros. Ayuda a otros, que de repente nadie sabe, el pastor no sabe, el presidente de jóvenes no sabe, pero tú sabes. No, pero ya le he hablado. Ora, ¿estás orando? Lo último que hacemos es orar, hermanos. A veces creemos nosotros que tenemos palabras de convencimiento. El poder nuestro está en la oración. El poder nuestro está en la oración. Miren lo que Dios nos está diciendo. 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan ¿contra qué? Contra el alma. Es una batalla, es una guerra, hermanos. Es una guerra que nadie sabe, que se está librando aquí, que hace rato está que se quiere apoderar de ti. ¿Ah? De repente alguien en tu oficina o en tu trabajo te trata mejor que tu esposa, te atiende mejor, es más amable, es más simpática, está menos gorda. Duro, pero verdad. Y de pronto estás que haces así, así, después ya te sientes más inclinado. Cuidado, hermano, es una batalla, es una lucha, es una guerra. Quiero que entendamos cuando Pedro dice que nos abstengamos, que nos sintamos que no somos de este mundo, porque nos sentimos cómodos aquí y solamente cuando estamos llenos en oración. Por eso Jesús se pasaba toda la noche orando, porque Él fue humano como nosotros, Él fue de carne y hueso. Y Él era adorable por sus gestos, por su amabilidad, por su poder, por eso que Él irradiaba, por la forma de cómo enseñaba. Él era maravilloso, era fácil amarlo, pero era fácil desviar ese amor hacia otros tipos de amor. Y Jesús oraba para que Él no fuera tentado por esos deseos carnales, porque Él se hizo humano y habitó entre nosotros. Si Él, siendo Cristo, tenía que pasarse toda la noche orando, nosotros con media hora de oración creen que le vamos a hacer frente al diablo. Hace leña de nosotros, hermano. Velad y orad para que no caigáis en tentación, dijo Jesús. El mal es real, el mal existe y está ahí y quiere destruirnos. Y si queremos vencerlo, solamente es a través de la oración y la palabra. Romanos 3:8 dice, y porque no decir, ¿cómo se nos calumnia o como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos? O sea, difamación, ¿no? A los apóstoles, hagamos males para que vengan bienes. No, pero que el Señor usa hasta el mal, así que esto malo que voy a hacer Dios lo va a usar. Por favor, no hagas que Dios te agarre de aquí. Ya lo hemos dicho y hemos insistido en esta noche, el mal va a ser castigado, amén, no va a ser ignorado por Dios. Había un ejemplo que pone el doctor Wayne Gruden de un tal Herman Bavinck, debe ser algún teólogo, que él usa una analogía, ¿no? Usa la analogía de un padre que usa un cuchillo muy afilado, pero que no permite que su hijo lo use. Y eso se refiere en cuanto que uno puede decir, ay, pero Dios usa aún lo malo
para hacer algo bueno, pero ese es Dios, tú no. Tú nunca practiques el mal y tú nunca hagas algo mal, mientras puedas evitarlo. No cedas a la tentación, batalla contra eso. Una cosa, entonces el ejemplo me pareció oportuno, ¿no? Una cosa es una persona adulta que sabe manejar y que sabe los riesgos que hay en ese cuchillo afiladísimo, que dársela a un hijo que se podría cortar y hacer daño. El mal no es para nosotros. Dios quiere que siempre hagamos el bien. Él nos ha limpiado de todo pecado, de toda rebeldía, de toda transgresión, para que no volvamos a hacer lo malo, sino hagamos el bien. Tenemos la libertad, hermanos, tenemos ese libre albedrío, pero ese libre albedrío no es como a nosotros se nos dé la gana, sino es una libertad que nos lleva a que nuestra voluntad y nuestras decisiones las tomamos en el temor a Dios. Yo tomo mis decisiones, soy responsable por mis decisiones, pero si hay temor de Dios, si amo a Dios, los voy a tomar con temor y temblor. Siempre mis decisiones van a estar bajo la protectora mano y sustentadora de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos haya hablado como me ha estado hablando a mí y que pueda, hermanos, este año, cada uno de nosotros, reconocer qué nos ha estado faltando, en qué hemos estado fallando y que Dios está moviéndose en toda circunstancia, en toda situación. Oremos. Padre, te doy gracias en esta hora. Señor, tú te mueves en todo. Realmente, como dice el Salmo 19, los cielos proclaman tu gloria. El firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día declara a otro día cuán grande eres, cuánta sabiduría hay en ti. Nosotros hemos pensado de repente en un Dios que hizo y se olvidó de su mundo, su universo. No, tú estás actuando, tú estás obrando, tú te estás moviendo. No es casualidad que hayamos venido en esta noche, no es casualidad que tú nos hayas hablado. Pero necesitamos ponernos en el orden contigo, Señor. Necesitamos ponernos en el orden correcto contigo, Señor. Ayúdanos a orar, a buscar tu rostro, tu presencia. Que este año que está comenzando, Señor, sea un año en que podamos disponernos a la vida de oración, a la búsqueda de ti, Señor, a hacer el bien, a interceder los unos por los otros, Señor, a ser conscientes de que este es tu mundo, tu universo y que tú te mueves en él y que cada día estás obrando, que cada día estás haciendo, que cada circunstancia, Señor, tú la encaminarás para bien si te amamos, si guardamos tus mandamientos, si oímos tu voz, que no nos pueda decir llamé y no me oíste. Oh, si esta noche Dios te ha hablado y Dios te está llamando, aquí estás, haz la oración, arrepiéntete. Que Dios no pueda decirte te llamé y no me oíste. Te hablé y te resististe. Por lo contrario, ahí haz una oración, pídele al Señor, encamina mis pasos, vuélveme a ti, Señor, vuélveme a ti, vuélvenos a ti, Señor, vuélvenos a todos, porque todos necesitamos volvernos a ti, con un corazón quebrantado, un corazón arrepentido, Señor, de haber sido tan indiferentes y muchas veces tan indolentes, Señor, a que tú nos hablas de muchas formas, de muchas maneras. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque eres bueno. Mira aquellos que están haciendo esa oración en esta noche, esa oración, Señor, de compromiso, de arrepentimiento, de reconciliación contigo. Señor, tú eres misericordioso, tú no nos has traído para condenarnos, sino para limpiarnos, para perdonarnos, Señor, para perdonarnos, oh Dios. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Señor, porque sé que has obrado, sé que has hablado. Tu Espíritu me da testimonio a mi espíritu, Señor. Que acá hay vidas que se están reconciliando contigo seriamente, que van a tomar con mayor responsabilidad la oración en sus vidas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú vas a bendecir a esos hijos que honran a su padre y a su madre. Gracias, Señor, porque vas a bendecir a esos padres que con amor corrigen a sus hijos, porque los aman y guardan tus mandamientos. Gracias, Señor, porque nos vas a hacer hombres y mujeres de oración, oh Dios. Nos vas a enseñar a valorar lo que es orar. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos.